La convergencia. El crucero de batalla Nexi, el modelador mental, flotaba en órbita sobre la Tierra. Su agujero de ónice absorbía la luz solar en lugar de reflejarla. En la cubierta de mando, el almirante Vorfax observaba el planeta azul verdoso con 6 ojos dorados, con sus mandíbulas haciendo clic, anticipando que 237 mundos habían caído ante el Imperio Nexi. La Tierra sería el 238º rayo de convergencia a plena capacidad. El almirante informó al director científico Oktar que su exoesqueleto cristalino brillaba bajo la luz ambiental. Listo para transmitir a su orden. Comienza la convergencia. Ordenado Vorfax. Protocolo estándar. Saturación planetaria completa. Los apéndices de Kletter danzaron por la interfaz de control. Iniciando convergencia. Tiempo estimado para completar la alineación neuronal, 1 hora terrestre. La maquinaria bajo el casco de la nave cobró vida, emitiendo ondas de energía calibrada con precisión, diseñadas para remodelar las vías neuronales de toda una especie. El rayo de convergencia, la base de la expansión trimilenaria del Imperio Nexi, comenzó su labor. Ninguna especie se había resistido jamás a la convergencia. Desde las mentes colmena de silicio de Próxima Centúrida hasta las inteligencias gaseosas de la nube Cygnus, todas finalmente se sometieron a la voluntad colectiva. Algunas tardaron más que otras. Los cristalinos Mitrans habían requerido casi 3 días de exposición continua, pero la resistencia fue finalmente feudal. Vorax se instaló en su trono de mando. Avísenme cuando aparezcan los primeros signos de realineamiento mural. Quiero abordar personalmente a nuestros nuevos sujetos. La DRA. El Anarchen estaba a la mitad de su café matutino cuando todos los dispositivos electrónicos de su apartamento se activaron simultáneamente. Su televisión, teléfono, tableta e incluso su refrigerador inteligente mostraron la misma imagen. Un ser con 6 ojos dorados y un rostro insectoide. Gente de la Tierra, la criatura, pronunció su voz extrañamente melódica, a pesar de su apariencia alienígena. Soy el almirante. Vorfax del Imperio Nexi. Tu mundo está ahora bajo nuestra protección. La convergencia ha comenzado. Pronto comprenderás la alegría de la unidad con el colectivo. La resistencia es innecesaria. Tus mentes se alinearán con las nuestras y nos agradecerás este regalo. Eleanor parpadeó y tomó otro sorbo de café. Como neuróloga jefa de la Iniciativa Global de Mapeo Cerebral, había visto suficientes cosas extrañas en su carrera como para mantener la compostura. Cogió su teléfono y marcó a su colega. James, ¿estás viendo esto? La transmisión de la invasión alienígena. Sí, está en todos los canales, respondió James Akefer. Creo que es algún tipo de truco elaborado. No estoy seguro, dijo Eleanor estudiando las características de los alienígenas. Pero mencionaron algo sobre la alineación de mentes. Eso suena neurológico. Creo que deberíamos ir al laboratorio. 3 horas después, Vorax se quedó rígido de incredulidad mientras los informes inundaban. El rayo de convergencia estaba funcionando perfectamente. Las lecturas de energía confirmaron la saturación planetaria completa. Sin embargo, no había signos de realineamiento. Neural. Ninguno. Ni un solo humano. Mostró evidencia de sucumbir a la convergencia. Esto no tiene precedentes. Kleifer. Dijo al revisar los datos por quinta vez. Quizás un problema de calibración. Hemos recalibrado 3 veces. 4º acto. El equipo está funcionando correctamente. El problema radica en los humanos. Quizás su estructura neuronal es incompatible, sugirió el Exol del Primer Official. Cada especie tiene una estructura neuronal que se puede alinear. Vorax insistió. Ese es el principio fundamental de la convergencia. Estos humanos no pueden ser una excepción. Sin embargo, la evidencia era innegable. Hora tras hora pasaba y los humanos continuaban con sus rutinas diarias. Algunos estaban asustados por la transmisión. Otros la descartaron como un engaño y un número sorprendente pareció encontrarlo divertido, pero ninguno mostró signos de convergencia. Aumentar la potencia en un 30%. Vorax ordenó. Quizás su estructura neuronal. Las estructuras requieren más energía para alinearse. En la sede de la Iniciativa Global de Mapeo Cerebral, Eleanor y su equipo trabajaron.
frenéticamente analizando los extraños patrones de energía que saturan la atmósfera terrestre. Definitivamente está interactuando con el tejido neuronal, confirmó James al estudiar las lecturas. Pero de una manera que nunca antes había visto, es casi como si intentara imponer un patrón en la actividad cerebral. Control mental, murmuró Eleanor. Están literalmente tratando de controlar nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué no somos todos zombies sin mente?, preguntó la doctora. Sofía Rodríguez. La electrofisióloga del equipo, Eleanor, señaló. Sus escáneres cerebrales comparativos. Miren. Estas oscilaciones de referencia. Los patrones neuronales humanos son inherentemente caóticos en comparación con la mayoría de los modelos teóricos de inteligencia. Nuestros pensamientos no siguen caminos lineales. Damos saltos intuitivos. Asociaciones contradictorias y conexiones emocionales que desafían la progresión lógica. ¿Crees que nuestros cerebros desordenados nos están salvando?, preguntó James. Creo. Nuestra diversidad neuronal está haciendo que su enfoque único sea ineficaz. Eleanor respondió, y apuesto a que podemos demostrarlo. A bordo del modelador de mentes, la frustración se convirtió en preocupación a medida que la convergencia seguía fallando a pesar de operar a máxima potencia. Borax convocó al xenobiólogo de la nave, un ser Spendley llamado Dr. Fex, especializado en neuroanatismo comparativo. Explica este fallo. Fofax. Exigió. El Dr. Fex estudió los escaneos neuronales humanos con fascinación. Notable. Su arquitectura neuronal no se parece a nada. En nuestros registros, la mayoría de las especies desarrollan vías neuronales organizadas y eficientes, pero los humanos parecen aceptar el caos neuronal. El caos no puede resistir la convergencia. Borax insistió. En realidad, el Dr. Fex dijo. Con cuidado, la convergencia funciona al imponer orden en los sistemas neuronales. Estandariza los patrones de pensamiento y crea uniformidad. Pero estos humanos, su fuerza cognitiva parece derivar de su diversidad neuronal. Estás diciendo que sus mentes desorganizadas los hacen inmunes a nuestro control. No solo inmunes. El Dr. Feck dijo que sus mandíbulas se contraían nerviosamente. Su resistencia podría potencialmente alterar toda la base del colectivo. Los ojos dorados de Borax se entrecerraron. Explica. La convergencia funciona creando resonancia neuronal. Las mentes vibran a la misma frecuencia, pero las mentes humanas existen en un espectro de frecuencias. Si estos patrones se introdujeran en el colectivo, podría teóricamente romper la convergencia de otras especies. Borax golpeó la consola con un apéndice con garras. Entonces debemos eliminarlos antes de que descubran esta habilidad. Preparen los protocolos de aniquilación. La noticia de la presencia alienígena se extendió rápidamente por la Tierra. Cuando el pánico inicial se calmó y no se materializó el control mental, los gobiernos de todo el mundo formaron un equipo de respuesta unificado. El grupo de investigación de Elaner se encontró en el centro del esfuerzo científico de la humanidad para comprender y contrarrestar la amenaza alienígena. Hemos identificado la longitud de onda que están usando, explicó Eleanor al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reunido apresuradamente. Está diseñada específicamente para sincronizar patrones neuronales, haciendo que todos piensen igual. ¿Y por qué no nos ha afectado?, preguntó el secretario general. Porque la cognición humana es fundamentalmente divergente, respondió Eleanor. Hemos evolucionado para pensar de manera diferente. Lo que ven es un defecto. Nuestra diversidad neuronal es, en realidad, nuestra mayor fortaleza. Eso es fascinante, dijo el Dr. Chen. El general Williams de las Fuerzas Armadas de E.U. Pero, ¿cómo? ¿Nos ayuda esto a defendernos? Nuestros satélites han detectado plataformas de armas activándose en sus naves. Porque encontramos algo más, dijo Eleanor asintiendo a James, quien trajo un nuevo conjunto de escaneos. Varias personas con ciertas afecciones neurológicas, particularmente aquellas en el espectro autista y aquellas con sinestesia, no. Simplemente resisten su señal. Naturalmente. Generan patrones que la interrumpen. Sugiriendo que podemos contraatacar con nuestras mentes. El representante ruso
Sonó escéptico. Yo sugiero que podemos crear una contraseñal, Eleanor. Aclaró. Una transmisión que no solo bloquee su rayo de convergencia, sino que revierta sus efectos, y creo que podemos usarla para liberar a las otras especies que han esclavizado. La sala de conferencias estalló en una discusión. Mientras el debate ardía, el teléfono de Eleanor vibró con una alerta de su sistema de monitoreo. Los patrones de energía de las naves alienígenas estaban cambiando. Están preparando armas, anunció, silenciando la sala. Necesitamos actuar ahora. Los preparativos finales del moldeador de mente para la destrucción de la Tierra estaban en marcha cuando las alarmas sonaron en la cubierta de mando. El almirante Ktar gritó con voz cargada de pánico: «Estamos detectando patrones de transmisión inusuales desde la superficie del planeta». «¿Armas primitivas?», preguntó Borax. «No, señor. Es una señal modulada que viaja en nuestra propia longitud de onda de convergencia. Está afectando a la tripulación». Alrededor de la cubierta de mando, los oficiales de Nexer comenzaron a agarrarse la cabeza. Algunos se desplomaron en el suelo, mientras que otros permanecieron paralizados, con expresiones de confusión y una creciente conciencia. «¿Qué está pasando?», exigió Borax, sintiendo una extraña sensación extendiéndose por su mente. Pensamientos extraños, complejidades emocionales que nunca había experimentado. Recuerdos que habían sido reprimidos, saliendo a la superficie. Los humanos jadearon. El Dr. Fex se aferró a la consola en busca de apoyo. Han armado su diversidad neuronal contra la convergencia. Imposible. Pero mientras hablaba, Borax sintió que algo se rompía dentro de su mente. Las construcciones neuronales artificiales que lo habían mantenido conectado al colectivo durante siglos se estaban disolviendo. Por primera vez en su larga existencia, el almirante Vortax tuvo una idea original. Lo aterrorizó en la Tierra. Eleanor y su equipo monitorearon los efectos de su contraseñal desde la estación de transmisión convertida apresuradamente. «Está funcionando», confirmó James mientras observaba las lecturas de sus sensores orbitales. «La señal se está propagando por su flota. Estamos viendo fluctuaciones masivas de energía». Eleanor asintió, pero su expresión permaneció tensa. «Hemos liberado algunas mentes, pero no todas reaccionarán de la misma manera. Algunas estarán confundidas, otras aterrorizadas y algunas estarán muy enfadadas». Terminado, Sofía. Exactamente. Esto no ha terminado. El Imperio Nexi abarca cientos de mundos. Acabamos de disparar el primer tiro en lo que podría convertirse en un conflicto mucho mayor. Como si confirmara sus palabras, la nave alienígena más grande comenzó a moverse hacia una posición de ataque. «Se están preparando para disparar», gritó uno de los oficiales militares. Antes de que las armas pudieran descargar, varias otras naves alienígenas se movilizaron para interceptar la nave insignia, posicionándose entre la Tierra y la amenaza. «¿Qué está pasando?», preguntó él. General William Eleanor observando el enfrentamiento con creciente esperanza. «Las mentes liberadas están contraatacando. Acabamos de iniciar una revolución». Mientras la humanidad contenía la respiración y esperaba, las estrellas del cielo presenciaban el comienzo del mayor levantamiento que la galaxia jamás había conocido. Provocado por lo único que los Nexeri nunca esperaron encontrar, minas demasiado diversas para controlar. La revolución. La guerra civil Nexeri estalló en la órbita de la Tierra con una violencia asombrosa. Naves que una vez operaron en perfecta armonía ahora se disparaban entre sí. Aquellos que aún estaban bajo control colectivo contra aquellos cuyas tripulaciones habían sido despertadas por la contraseñal humana. El capítulo de la mente se convirtió en un campo de batalla mientras los Nexuri liberados luchaban contra aquellos que aún eran leales al Imperio. En la Tierra, Eleanor Chen y su equipo observaban el conflicto orbital con una mezcla de esperanza y temor. «Necesitamos difundir la contraseñal más ampliamente». Eleanor insistió durante una reunión de emergencia con líderes mundiales. «Cada momento que esperamos, más vidas corren riesgo». «¿Y qué sucederá si tenemos éxito?», preguntó el representante chino. «Tendremos una galaxia llena de especies repentinamente despertadas con tecnología avanzada y probablemente una mucha ira hacia sus antiguos amos. Sin mencionar el hecho de que los Nexi aún tienen la potencia de fuego para reducir nuestro planeta a cenizas», añadió el general Williams. Eleanor asintió con gravedad. «Esos son riesgos que debemos correr porque si no actuamos,
Los Nexi eventualmente adaptarán su tecnología de convergencia para vencer nuestra resistencia. No tendremos una segunda oportunidad. Tras horas de debate, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad el plan de Yaner. La Tierra transmitiría la contraseñal a través de todo el espectro utilizado por las redes de comunicación Nexer, llegando potencialmente a cientos de mundos subyugados simultáneamente. Es el fin de su imperio, le dijo Eleanor a James mientras preparaban la transmisión mejorada o el comienzo de la mayor guerra galáctica de la historia. Sin presión, respondió con una sonrisa nerviosa. El almirante Borax yacía en la enfermería de la capilla mental, con ataduras que sujetaban sus múltiples extremidades. Su mente era un caos. Siglos de pensamientos y emociones reprimidos por la convergencia ahora inundó su conciencia. ¿Cómo se siente, almirante?, preguntó el Dr. Fax, quien había sido uno de los primeros en liberarse del no-sé colectivo. Borax admitió, el concepto de incertidumbre personal lo alienó. ¿Cómo pueden los humanos hacernos esto? Ninguna especie ha resistido jamás la convergencia, y mucho menos la ha revertido. Eso es lo que los hace extraordinarios. El Dr. Feck dijo, su diversidad neuronal, lo que veíamos como desorden, es en realidad una ventaja evolutiva. Han desarrollado innumerables formas de pensar, percibir y procesar información. Pero la convergencia ha controlado a cientos de especies durante milenios. Sí, el Dr. Fex estuvo de acuerdo. Porque nos centramos en mundos donde las presiones evolutivas favorecían la uniformidad neuronal, las mentes colmena, las especies telepáticas, los seres con conciencia distribuida. Todos evolucionaron hacia el pensamiento colectivo. Pero los humanos evolucionaron de forma aislada. Cada mente se desarrolló de forma independiente. Su fuerza proviene de sus diferencias, no de sus similitudes. Borax intentó procesar este concepto, pero sus pensamientos seguían dispersándose en direcciones desconocidas. «Me siento perdido». Todos. Preguntó el Dr. Fex con suavidad. Estamos experimentando la verdadera individualidad por primera vez. Es aterrador, pero también liberador. Un temblor sacudió la bahía médica cuando otra explosión sacudió la nave. La batalla. Preguntó Borax. Sigue furiosa, confirmó el Dr. Fex. La mitad de nuestra flota se ha liberado del colectivo, pero el resto permanece bajo control. Y ahora estamos recibiendo informes de que los humanos se están preparando para transmitir su contraseñal por toda la red Nexi. Si tienen éxito, el Imperio Nexi dejará de existir tal como lo conocemos, concluyó el Dr. Fex. Y debemos decidir de qué lado de la historia queremos estar. En la Tierra, la red de transmisión global estaba lista. Las estaciones de transmisión de todo el planeta estaban alineadas, preparadas para amplificar la contraseñal a intensidades previamente imposibles. Ellie se encontraba en el centro de control, rodeada de pantallas que mostraban la batalla orbital. Las modificaciones de la señal están completas. James informó, hemos incorporado patrones neuronales de más de 1000 voluntarios con diferentes condiciones neurológicas. Esta versión debería ser aún más efectiva para romper el control colectivo y potencialmente más peligrosa. Eleanor añadió, no sabemos cómo reaccionarán todas las especies ante la libertad repentina. La alternativa es dejar que los Nexur se adapten y eventualmente nos controlen. James le recordó, esta es nuestra única oportunidad. Eleanor respiró hondo y asintió. Iniciar transmisión. La contraseñal surgió de la superficie de la Tierra, viajando las mismas redes de comunicación que los Nexuri habían establecido en todo su imperio. A diferencia de la señal original, que solo había afectado a la flota local, esta transmisión llegaría a todos los rincones del espacio Nexi. En la galaxia, los efectos fueron inmediatos y dramáticos. En el mundo agrícola de Turax Prime, los trabajadores insectoides que habían cosechado cultivos durante siglos de repente detuvieron sus complejos, abriendo mucho los ojos al ver que su individualidad reprimida regresaba. En la colonia minera de Drissel 4, los trabajadores reptilianos dejaron sus herramientas y se miraron con una nueva conciencia. En la capital Nexeri, el consejo gobernante se sumió en el caos al romperse abruptamente la convergencia que los había unido durante milenios. En la órbita terrestre, las naves restantes controladas por el colectivo flaquearon al liberarse sus tripulaciones. Las armas se apagaron. Los ataques cesaron. La guerra civil terminó tan repentinamente como había comenzado. Y entonces sucedió algo inesperado. Las naves liberadas comenzaron a recibir transmisiones no de la Tierra ni del mundo natal de los Nexori, sino de la propia especie subyugada. Mensajes de confusión, ira y desesperadas súplicas de explicación inundaron los canales de comunicación. Estamos recibiendo miles.
De transmisiones, informó Cliffar, quien se había unido a la resistencia a bordo del modelador de mentes. Todos preguntan lo mismo, ¿qué pasó y qué hacemos ahora? Borax, ahora libre de ataduras y de vuelta en la cubierta de mando, miró al Dr. Fax. Todo el imperio está despertando a la vez. Sin la convergencia para guiarlos, habrá caos, posiblemente violencia. Necesitan liderazgo. El Dr. Fax estuvo de acuerdo. Necesitan comprender qué les ha sucedido, y quién mejor que los humanos para explicarlo. Borax sugirió, son los únicos que realmente comprenden lo que significa vivir con diversidad neuronal. 3 días después, Eleanor se encontró a bordo del modelador de mentes, dirigiéndose a representantes de 2 docenas de especies anteriormente subyugadas que habían viajado a la Tierra en busca de respuestas. La escena era surrealista. Seres de todas las formas, tamaños y composiciones biológicas se reunieron en la cámara central de la nave, con la atención fija en el neurólogo humano. La convergencia nunca fue un regalo. Eleanor explicó sus palabras. Traducidas por tecnología, Nexurari era una forma de control que te despojaba de tu derecho más fundamental, el derecho a pensar que tus propios pensamientos eran diferentes de los demás, a discrepar y debatir, y a crear a tu manera única. Pero, sin la convergencia, ¿cómo mantenemos el orden?, preguntó un ser cristalino. De Mitra. Nuestra sociedad se construyó sobre la unidad perfecta. La unidad no requiere uniformidad. Eleanor respondió, en la Tierra tenemos miles de culturas, idiomas y perspectivas. Sin embargo, aún podemos trabajar juntos cuando sea necesario. Nuestras diferencias nos hacen más fuertes, no más débiles. La transición será difícil, admitió una entidad gaseosa de la nube Cygnus. Muchos se resistirán al regreso de la individualidad. Sí, Eleanor estuvo de acuerdo. La libertad puede ser aterradora, pero vale la pena luchar por ella. Mientras la discusión continuaba, Borax permanecía al fondo de la cámara, todavía luchando con sus propios pensamientos recién liberados. A su lado, el Dr. Fax observaba los procedimientos con fascinación. ¿Crees que funcionará?, preguntó Borax en voz baja. Esta alianza de diversidad. No lo sé, respondió el Dr. Fax con sinceridad. Pero por primera vez en nuestra historia siento genuina curiosidad por descubrirlo. Y esa curiosidad en sí misma prueba que los humanos tenían razón. La transición galáctica, tal como llegó a conocerse, no fue fluida ni sencilla. Algunas especies abrazaron su recién descubierta libertad con entusiasmo, mientras que otras lucharon con el caos del pensamiento individual tras milenios de convergencia. Algunos antiguos Nexeri intentaron recrear el colectivo mediante la fuerza, lo que llevó a conflictos regionales que requirieron intervención. Pero a pesar de todo, la Tierra permaneció en el centro de una creciente alianza. No un imperio construido sobre el control, sino una federación fundada en el respeto mutuo por la diversidad neuronal. La singular resistencia de la humanidad a la convergencia había revelado la verdad fundamental. Había fuerza en pensar de forma diferente. Un año después de la llegada de Nexor, Eleanor se encontraba en la plataforma de observación de la recién construida estación Unity observando naves desde docenas de los mundos atracan en la plataforma orbital. James se unió a ella y le ofreció una taza de café. Es difícil creer que solo haya pasado un año, dijo mientras contemplaba la flota de naves diversas. A veces todavía espero despertar y descubrir que todo fue un sueño elaborado. Eleanor admitió que pasar de neurólogo a diplomático galáctico no era exactamente mi plan de carrera. Has hecho un trabajo notable. Se escuchó una voz detrás de ellos. El almirante Borax se acercó a su movimiento. Todavía algo rígido, pero sus ojos dorados ahora mostraban una emoción que habría sido imposible bajo la convergencia. El Consejo de Transición ha aprobado su propuesta para la Ley de Protección de la Diversidad Neuronal. Ninguna especie volverá a estar sujeta a la uniformidad cognitiva forzada. Es una noticia maravillosa, dijo Eleanor. ¿Cómo te estás adaptando a tu nuevo rol de embajador en lugar de conquistador?, admitió Borax. Es desafiante, pero también gratificante. Experimento nuevos pensamientos todos los días. A veces contradictorios, a menudo confusos, pero siempre míos. Sello distintivo. De verdadera inteligencia, Eleanor sonrió. Estamos recibiendo una transmisión de la delegación Cygnus. James dijo, comprobando su comunicador. Quieren iniciar conversaciones sobre unirse a la Federación.
Otro súbdito Nexeri elige la alianza en lugar del aislamiento. Borax comentó, nunca habría predicho este resultado. Esa es la belleza de la diversidad mural, dijo el Eyaner mientras se giraban para regresar a la sala de conferencias. Hace que el futuro sea gloriosamente impredecible. A bordo de naves por toda la galaxia, especies que una vez fueron enemigas ahora trabajan juntas, aprendiendo de las perspectivas únicas de cada una. El rayo de convergencia que había esclavizado a cientos de mundos había sido reutilizado no para controlar mentes, sino para sanarlas. Y en innumerables planetas, seres experimentaban por primera vez lo que los humanos siempre habían dado por sentado, la simple y profunda alegría de tener pensamientos completamente propios. El imperio Nexeri, que se había mantenido durante 3 milenios, había caído no ante armas o tecnologías superiores, sino ante algo mucho más poderoso, el hermoso caos de mentes libres para pensar por sí mismas. Y en su lugar surgió algo nuevo, una civilización construida no sobre la uniformidad, sino sobre la fuerza encontrada en la diferencia. Fue solo el comienzo de un viaje sin un destino predefinido.